Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención y el corazón de muchos, Mert y Afra. Lamentablemente el título ya nos da una pista de lo que abordaremos. Parece que su amor está atravesando una crisis, o peor aún, que ha llegado a su fin. Así que si están listos para sumergirse en los detalles, conocer los rumores, las especulaciones y quizás hasta tener una perspectiva sobre lo que está sucediendo, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle ese botón de suscribirse, porque nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo último y lo más interesante del mundo del espectáculo. Vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a muchos seguidores en vilo. La historia de Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarıoğlu ha sido una de las más seguidas y queridas en los últimos tiempos. Ambos actores turcos han logrado una popularidad impresionante, no solo por su talento en pantalla, sino también por la química y la conexión que proyectaban como pareja. Los conocimos de cerca, vimos sus publicaciones, sus momentos juntos, y para muchos, su relación era un ejemplo de amor joven y exitoso en un mundo a menudo tan volátil como el del estrellato. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo las cosas pueden cambiar muy rápido, y las apariencias a veces engañan. Los rumores comenzaron a circular hace algunas semanas, y como suele ocurrir, al principio eran solo eso, rumores. Pequeñas señales, ausencias en eventos, falta de publicaciones conjuntas, comentarios enigmáticos, y de repente, lo que era un susurro se convierte en un grito. Los fans, con su aguda observación, empezaron a notar la distancia entre Mert y Afra. Las redes sociales se llenaron de interrogantes, ¿han terminado? ¿Qué está pasando? La especulación era rampante. Y claro, cuando se trata de figuras públicas tan queridas, cualquier indicio de problema se magnifica y se convierte en noticia. Lo que comenzó como una discreta separación o un enfriamiento en la relación, parece haberse intensificado. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus celebridades, han estado publicando diversas versiones de lo sucedido. Algunas fuentes sugieren que la distancia geográfica, los compromisos laborales de ambos, que los han llevado a diferentes proyectos y ciudades, han podido ser un factor importante. Es innegable que mantener una relación a larga distancia, especialmente cuando ambos tienen carreras exigentes y en constante movimiento, es un desafío monumental. Las giras, los rodajes, las entrevistas, todo esto puede erosionar la intimidad y el tiempo de calidad que una pareja necesita para florecer. Sin embargo, hay otras versiones que apuntan a motivos más personales. Se habla de diferencias irreconciliables, de cambios en la dinámica de la relación, de que simplemente el amor se ha ido apagando. En cualquier relación, y más aún en una expuesta al escrutinio público, los altibajos son normales. Pero cuando estos altibajos se vuelven constantes y las diferencias se vuelven insalvables, la dolorosa decisión de seguir caminos separados se presenta como una opción. Y en este caso, si la noticia se confirma, sería una pena inmensa para los fans que tanto disfrutaban de verlos juntos. Hemos visto a Mert y Afra evolucionar juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras. Afra, con su papel protagónico en Hermanas, ha alcanzado un nivel de fama estratosférico y Mert, también un actor consolidado, ha continuado con sus proyectos. La forma en que se defendían el uno al otro, las palabras de admiración que dedicaban en entrevistas, todo hacía pensar en una pareja sólida y con un futuro prometedor. Por eso, la noticia de una posible crisis ha sido un golpe duro para muchos. Y aquí es donde entra la parte más difícil, la confirmación oficial. Hasta ahora, ambos han mantenido un silencio bastante hermético, lo cual es comprensible. Cuando una relación llega a su fin, o está en un momento tan delicado, lo último que se desea es la presión mediática y el juicio público. Sin embargo, en la era de las redes sociales, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación tácita. Los likes ausentes, las historias compartidas por separado, las ausencias en momentos clave, todo suma. Es importante recordar que detrás de las pantallas y de las cámaras, Mert y Afra son personas. Tienen sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propios derechos a la privacidad. Aunque entendemos la curiosidad de los fans, es fundamental ser respetuosos con su situación. El final de una relación, sea cual sea la causa, es siempre un momento doloroso y delicado. Hemos visto parejas de Hollywood y de otras partes del mundo pasar por rupturas mediáticas.
Así en muchas ocasiones, los fans se dividen, toman partido, o incluso culpan a uno u otro. Esperemos que en este caso primemos la empatía y el respeto. Su historia de amor, aunque haya llegado a un punto crítico, ha inspirado a muchos, y les deseamos lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar individualmente. Analicemos un poco más las posibles razones que se han barajado. El tema de la fama y la exposición constante es algo que puede poner a prueba a cualquier relación. Cuando ambos son figuras públicas, la presión se duplica. Los celos, las interpretaciones erróneas de las interacciones con otros, la falta de anonimato, todo esto puede generar un ambiente de tensión. Además, las carreras en la actuación turca son increíblemente demandantes. Los rodajes pueden durar meses, incluso años, y requerir estancias largas en diferentes lugares, lejos de la pareja. Si uno de los dos está inmerso en un proyecto muy intenso, es difícil mantener la conexión y el apoyo mutuo de manera constante. Por otro lado, también es posible que simplemente hayan crecido y evolucionado de maneras diferentes. La juventud, los primeros amores, a menudo son etapas de descubrimiento. A medida que las personas maduran, sus prioridades, sus sueños y sus visiones del futuro pueden cambiar. Lo que antes unía a una pareja con el tiempo puede convertirse en un obstáculo o en una diferencia fundamental. Y eso es natural. En las redes sociales hemos visto algunos comentarios de fans que expresan su decepción, mientras que otros mandan mensajes de apoyo a ambos actores. Es un recordatorio de la conexión emocional que los seguidores crean con sus ídolos. Cuando ven a una pareja que admiran, desean lo mejor para ellos, y el final de esa ilusión puede ser triste. Hasta ahora, la información es fragmentaria y basada en rumores y especulaciones de la prensa. Es posible que en el futuro Mert o Afra decidan hablar al respecto y aclarar la situación. O quizás, como es habitual, prefieran mantenerlo en privado. En cualquier caso, lo importante es reconocer que su historia, aunque parezca haber llegado a un punto de quiebre, ha sido una parte importante de su trayectoria y de la experiencia de sus seguidores. Lo que sí podemos concluir de esta situación, y de tantas otras en el mundo del espectáculo, es que las relaciones son complejas, y la fama no las hace más fáciles. La presión, la exposición, los compromisos laborales, son factores que pueden influir significativamente en la estabilidad de una pareja. En resumen, lo que hemos estado analizando hoy es la supuesta crisis o el fin de la relación entre Mert Yazcoğlu y Afra Sarıoğlu. Hemos repasado los rumores, las especulaciones mediáticas y la reacción de los fans ante esta noticia que ha generado mucha inquietud. Aunque no hay una confirmación oficial, la ausencia de pruebas de una relación activa y los indicios en los medios apuntan a que su amor, o al menos en su forma actual, podría haber llegado a su fin. Ha sido una relación muy seguida y querida, y su posible ruptura entristece a muchos. Hemos reflexionado sobre los desafíos que la fama y las carreras exigentes imponen a las relaciones, y la importancia de la privacidad y el respeto hacia los artistas en momentos personales difíciles. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que la información y la perspectiva que hemos compartido les haya sido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Como siempre, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que hay esperanza para Mert y Afra? ¿O creen que es el final definitivo? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos que también sean fans de Mert y Afra, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.